Mi nombre es Michel de Nostredame, pero la historia me conocerá como Nostradamus. Nací en 1503, en el sur de Francia, en una época de cambios y miedos. Desde joven, tuve una curiosidad insaciable y una mente inquieta. Buscaba respuestas en las estrellas, los textos antiguos y el alma humana. Estudié medicina en la Universidad de Montpellier, una de las más prestigiosas de Europa. En mi juventud, trabajé como médico y gané cierta fama al tratar a víctimas de la peste, una enfermedad que azotaba a Europa. Pero, además de sanar cuerpos, quería entender el destino. Durante mis estudios, comencé a interesarme por la astrología y las ciencias ocultas. Veía el universo como un gran enigma, lleno de señales y patrones. Era como si el futuro dejara pistas, esperando ser descifradas. Fue entonces cuando surgió mi deseo de predecir los eventos. Las visiones llegaron de manera inesperada. En algunos momentos de profunda concentración, podía ver imágenes de eventos futuros, aunque borrosas y enigmáticas. Al principio, dudaba de mis propias habilidades, pero estas visiones se hacían cada vez más claras y frecuentes. Mis visiones incluían guerras, catástrofes y cambios en los imperios. Decidí escribir lo que veía, para que quizás algún día otros pudieran entender. Así nació mi obra más famosa, Las Profecías. En este libro, reuní cientos de cuartetos que describían eventos futuros. Mis cuartetos eran oscuros y difíciles de interpretar. Sabía que escribir en un lenguaje claro podría ser peligroso. Los tiempos eran difíciles, y las autoridades religiosas veían la predicción del futuro como herejía. Por eso, recurrí a metáforas y simbolismos para esconder mis visiones. A medida que mi reputación crecía, la gente comenzó a temerme y a venerarme a partes iguales. Algunos me llamaban profeta, otros, impostor. Mi nombre se extendió por toda Europa, y mis profecías se leían en secreto. Muchos buscaban en mis palabras pistas sobre el fin del mundo. La primera vez que una profecía mía pareció cumplirse fue un evento impactante. Predije la muerte de Enrique II de Francia. Describí a un joven león que vencería al viejo león, y, efectivamente, el rey murió en un torneo, con una lanza atravesando su ojo. La corte quedó asombrada. Desde entonces, la gente me buscaba desesperada. Querían saber el futuro, evitar desgracias, encontrar respuestas. Pero yo siempre advertía que mis visiones eran solo posibilidades, no certezas. El futuro no está escrito en piedra, solo vi lo que podría suceder. Mis profecías continuaron, y escribí sobre incendios, plagas y grandes guerras. Con cada predicción, sentía que cargaba con una responsabilidad pesada. Sabía que algunos me consideraban un salvador, pero otros pensaban que mis palabras eran una maldición. Mis escritos hablaban de reyes caídos y ciudades en llamas. Predije grandes catástrofes que, según mis visiones, marcarían el destino de Europa. Sin embargo, me aseguraba de que mis palabras fueran vagas, para protegerme y para dejar espacio a la interpretación. En una de mis visiones, vi una gran ciudad destruida por el fuego. Describí columnas de humo y caos en las calles. Años después, algunos interpretaron que esta predicción se refería al gran incendio de Londres, que arrasó con la ciudad en 1666. Yo ya no estaba vivo para verlo. A lo largo de mi vida, vi guerras y conflictos que sacudirían los reinos de Europa. Mis palabras se interpretaron como advertencias, y en tiempos de crisis, los líderes y el pueblo buscaban en mis escritos consuelo o guía, aunque a menudo mis mensajes eran ambiguos. Nunca busqué fama ni poder. Mis visiones eran tanto un don como una carga. Sabía que algunos verían en mí un impostor, pero también entendía que otros hallarían consuelo en mis profecías. La historia juzgaría si fui un visionario o simplemente alguien que jugó con las palabras. Antes de mi muerte en 1566, advertí sobre la llegada de 3 grandes anticristos, figuras que traerían caos y destrucción. Años después, algunos creyeron que Napoleón y Hitler fueron los primeros 2, pero el tercero, según mis visiones, aún estaba por venir.
En mi última profecía, vi un futuro lleno de incertidumbre. Sabía que la humanidad enfrentaría grandes desafíos, y que mis palabras serían analizadas, reinterpretadas y, tal vez, malentendidas. Pero, aunque mi cuerpo descansara, mi nombre seguiría vivo a través de los siglos. Años después de mi muerte, el mundo seguía enfrentando tragedias y catástrofes. Mis cuartetos se convirtieron en un consuelo y una advertencia. Algunos los veían como una guía que revelaba los patrones de la historia, mientras que otros buscaban en ellos solo esperanza. En una de mis profecías, escribí sobre una bestia salvaje que cruzaría los mares y traería destrucción. Muchos creen que esta visión hablaba de la Segunda Guerra Mundial y de los conflictos globales que vendrían. Las guerras eran un destino que no podían evitar. Con el tiempo, me convertí en una figura enigmática y legendaria. Algunos me llamaban el profeta del fin del mundo. Veían en mis palabras una advertencia sobre el apocalipsis. Sin embargo, mi intención nunca fue sembrar el miedo, sino la reflexión sobre el futuro. Mis profecías sobre el fuego y la destrucción fueron interpretadas por algunos como una visión de la bomba atómica. Una gran ciudad será destruida por una explosión de fuego, decía uno de mis cuartetos. No imaginé el impacto de estas palabras siglos después. Hubo una visión que me atormentó particularmente. En ella, vi una gran devastación en el continente europeo, con ciudades convertidas en cenizas. Algunos creen que mis palabras eran una advertencia sobre los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante la Revolución Francesa, muchos encontraron en mis profecías anuncios sobre el fin de la monarquía y el levantamiento del pueblo. Hablé de un cambio, de una rebelión que llegaría. Las palabras tenían poder, y muchos las tomaron como señales del cambio que vendría. No imaginé que mis palabras serían reinterpretadas tantas veces. Lo que para mí era una visión simbólica, se convirtió para otros en una realidad temida. Cada catástrofe, cada cambio político y cada desastre natural encontraba eco en mis escritos. Vi nacer imperios y también los vi caer. Sabía que la historia humana era cíclica, que todo lo que sube debe caer. Y aunque mis profecías no eran infalibles, creía que reflejaban el espíritu humano, su capacidad de crear y, también, de destruir. Años después de mi muerte, los emperadores y reyes me buscaban en mis escritos, esperando hallar respuestas. Napoleón Bonaparte fue uno de los que creía en mis palabras, viendo en ellas un destino que lo hacía invencible. Las profecías aún tenían fuerza sobre los poderosos. Incluso en tiempos recientes, mis palabras siguen siendo objeto de estudio y especulación. Algunos creen que he predicho ataques y desastres naturales, y cada vez que ocurre algo, mis textos resurgen como si yo aún hablara desde el pasado, advirtiendo al mundo. Mis profecías sobre el futuro, como los 3 anticristos, se volvieron leyenda. Muchos aún debaten quién será el tercero y cuál será el impacto que tendrá en el mundo. Aunque ya no estoy aquí, la inquietud sigue viva, alimentada por mis misteriosas palabras. Muchos dicen que he sido un visionario, otros, un charlatán. Pero la verdad es que mi vida fue una búsqueda constante por entender lo desconocido. Nunca pretendí infundir miedo, sino inspirar a que el hombre mirara hacia adelante, a que reflexionara sobre su destino. Con mis profecías, intenté mostrar que la historia tiene ciclos y que el futuro no es una línea recta. Sabía que mi visión podía ser malinterpretada, pero también esperaba que quienes me leyeran se cuestionaran la manera en que construimos nuestro destino. Aunque me acusaron de brujería y charlatanería, siempre mantuve mi fe en la humanidad. Escribir sobre el futuro no era una maldición, sino una advertencia. Quería que el mundo supiera que nuestras acciones tenían consecuencias y que el tiempo era un juez implacable. Mi nombre se ha vuelto sinónimo de misterio. El hombre que veía el futuro, que entendía los patrones de la historia. No importa si las palabras que escribí se cumplen exactamente o no. Lo que importa es que el futuro siempre nos exige reflexión y cuidado. Hoy, mi legado sigue vivo. Mis cuartetos han viajado por el mundo y mis palabras se han interpretado de 1000 maneras. Si algo quiero dejar,
Es una simple lección. El futuro siempre está ahí, esperando, y nuestra tarea es enfrentarlo con responsabilidad y sabiduría. Mi vida y mis visiones enseñan que el futuro no está predeterminado, es una posibilidad. Mis profecías no eran decretos, sino advertencias. La historia se construye cada día, y nuestras decisiones son las que determinan hacia dónde vamos. Para algunos, fui un farsante, para otros, un profeta. Pero lo que importa no es si mis visiones se cumplen al pie de la letra, sino el mensaje detrás de ellas. La humanidad tiene el poder de cambiar su destino, de evitar la tragedia si actúa con sabiduría. Mis escritos, aunque misteriosos, tienen una enseñanza clara. El mundo está en constante cambio. Las guerras, las catástrofes, todo está relacionado con nuestras acciones. Si no aprendemos de nuestro pasado, repetiremos los mismos errores en el futuro. El hecho de que mis profecías hayan resonado en épocas distintas demuestra que el miedo al futuro es universal. Todos tememos lo desconocido, pero mi mensaje es que el futuro puede ser moldeado si actuamos con responsabilidad y aprendemos a leer las señales. La historia de la humanidad es cíclica, y lo he visto en mis visiones. Las civilizaciones se levantan y caen, y cada una deja un legado. Mis profecías intentaban capturar ese ciclo, como un recordatorio de que todo lo que sucede tiene un propósito. La ambigüedad de mis palabras también fue una lección. No quise dar respuestas claras, porque sabía que cada persona debía encontrar su propia interpretación. El futuro no tiene un único camino, siempre hay espacio para la interpretación y la elección. Muchos se obsesionan con descifrar mis profecías, pero lo importante es entender el mensaje de fondo. No se trata de adivinar el futuro, sino de comprender que cada acción cuenta, que el mundo es un lugar frágil y que nuestras decisiones importan. La popularidad de mis profecías me enseñó que el hombre siempre buscará respuestas a lo desconocido. Quería que mis palabras fueran una herramienta de reflexión, una guía para ver más allá de lo evidente. El miedo y la esperanza siempre estarán unidos. Mi legado muestra que lo místico y lo científico pueden coexistir. Fui médico y vidente, y ambos lados me enseñaron a ver el mundo con amplitud. La verdadera sabiduría está en no negar lo que no comprendemos, sino en explorarlo y encontrar sentido. Mis escritos sobre los anticristos no eran una maldición, sino una advertencia sobre los líderes que traerían caos. Mi intención era mostrar que, aunque haya figuras oscuras en la historia, el bien y la resistencia humana siempre encuentran su camino. El futuro, aunque incierto, puede ser transformado. Mis visiones eran un reflejo de la historia humana, de sus miedos y sus logros. Quería que el mundo entendiera que, aunque el destino parezca sombrío, siempre hay espacio para la redención. Los eventos oscuros que vi eran un recordatorio de que el hombre es capaz de crear su propio destino. No era el fin lo que me preocupaba, sino la falta de conciencia de la humanidad. Mis palabras querían inspirar un cambio, una reflexión profunda. A veces, nos obsesionamos tanto con el futuro que olvidamos vivir el presente. Mi vida estuvo llena de incertidumbre, pero aprendí a aceptar que el futuro es una posibilidad y que el presente es donde realmente podemos actuar. Mi historia y mis profecías son una advertencia sobre el poder de las palabras. Escribir sobre el futuro conlleva una gran responsabilidad. Cada palabra que dejamos puede influir en generaciones, y debemos recordar el impacto que pueden tener. La interpretación de mis escritos demuestra que cada persona busca su propia verdad. No importa si ven en mí un profeta o un charlatán, lo que importa es que mis palabras les hagan reflexionar. La historia se construye con pensamientos y acciones. Mi legado no es solo de predicciones, sino de enseñanzas sobre la fragilidad humana. El futuro nos espera, pero nuestras acciones definen el camino. Mis visiones eran un espejo de lo que podría ser, pero somos nosotros quienes decidimos qué será.